Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga en este hermoso día que Dios nos ha regalado, en esta nueva reunión que tenemos hoy. Gracias por estar ahí al pendiente, gracias por estar presente, gracias por sus comentarios de bendición. Los recibimos porque sabemos de que entre todos esas personas que desean lo mejor para la iglesia de Cristo, es el mejor deseo que podemos tener. Es la mejor bendición que nos bendigamos unos con otros, que oremos por el cuerpo de Cristo. Gracias, hermanos, los que están en vivo y los que estarán también viendo la reunión después de haberse pasado en vivo. Pero muchas gracias, hermanos, gracias por participar, gracias por estar al pendiente. Gracias porque sus oraciones son escuchadas delante del trono de la gracia y pues Dios obra conforme a su voluntad en nuestras vidas. Gracias, amados hermanos y hermanas. Y pues en esta tarde vamos a meditar en la palabra. Vamos a comenzar esta reunión. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos ilumine, que nuestro Señor Jesús sea llevándonos hacia lo que Él quiere que entendamos y comprendamos, y que meditemos cada uno en la palabra del Señor. Este es el momento, este es el tiempo para que usted busque su Biblia, busque su palabra, busque su libreta de apuntes y venga y sea parte de este pan que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Antes de cualquier otra cosa, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él iluminando nuestras vidas. Padre Santo y bendito y todopoderoso Dios, en esta tarde, Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre. Venimos delante del trono de la gracia, Señor, para obtener el oportuno socorro de ti, Padre, de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Dios, en esta tarde iluminando nuestro entendimiento, iluminando nuestras vidas, Señor, bendiciendo a todos y cada uno de los hermanos que son parte de la congregación, Señor, de todas las personas que son parte del cuerpo de Cristo, sin importar cuál sea la denominación a la que pertenezcan, Dios. Padre, a todas las personas que en cualquier lugar del mundo, Padre, pudiera ser que vean este video, esta palabra, Señor Jesús, que tu bendición les alcance, que tu bendición les enriquezca, que tu bendición sea para ellos lo más preciado para sus vidas, Dios. Todo te lo pongo, Padre Santo, en tus manos, que tu Espíritu Santo hable, Dios, a través de mi vida, y yo solamente ser ese conducto, yo solamente ser, Padre, ese instrumento, Señor Jesús, por el cual tú llevarás tu palabra, por el cual tú comunicarás el mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nosotros en este día, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como habíamos compartido la reunión anterior, que habíamos hablado de lo que era la simiente de Cristo, es algo hermoso permitir a nuestro Señor Jesús que Él sea quien se desarrolle en nuestras vidas, en nuestro ser, que sea el que crezca. Y hoy pues traemos una palabra que se llama la palabra que sustenta mi vida. Al mencionarnos y al referirnos en la palabra que sustenta nuestras vidas, todos sabemos y a todos se nos viene a la mente la Biblia, ¿verdad? Directamente. Esa debe ser la única palabra que sustente nuestra vida. No la palabra que diga el mundo, no la palabra de crisis que pueda decir el mundo, no cualquier otro problema que nos pudiera decir alguien también, como palabra de maldición que alguien nos pudiera decir. No, la palabra que sustenta mi vida es la palabra del Señor. Y para empezar, pues vamos a irnos a Juan capítulo 1, que dice de la siguiente manera, el versículo 1. Ya este es un versículo que todos lo conocemos también. En la iglesia pues lo hemos leído mucho, también lo sabemos de memoria quizás, ¿verdad? Que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí podemos ver y darnos cuenta que Cristo Jesús es el verbo es Dios y el verbo estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Hay unas traducciones de la escritura
que en vez de decir el verbo, en vez de decir la palabra verbo, dicen específicamente palabra. Es decir, que quedaría en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Van a poderla ver en otras traducciones de la Biblia, ¿verdad? Que al final Cristo Jesús es quien se revela a nosotros. Cristo Jesús es esa palabra que nosotros debemos de buscar. Cristo Jesús es el autor de esta palabra que nosotros debemos consumir, que nosotros debemos venir y digerir también. Tenemos que venir y consumir la palabra. No sé si digerir sea el término apropiado, pero el Espíritu Santo es quien nos lleva a poder escudriñar todo esto. Y digerir tal vez pueda caber en algún punto, porque hay una palabra que se menciona en el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, dice de la siguiente manera, al profeta Ezequiel en el capítulo 3, para ir introduciéndonos un poquito a esto. Dice el capítulo 3, el versículo 1, Ezequiel 3, 1, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que el profeta estaba comiendo este rollo y fue dulce como la miel. Hay otro profeta que creo que, creo que está en la palabra de Apocalipsis 10 creo que es, para verlo. Vamos a verlo, Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, el versículo 9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces te amargará el vientre, o sea, ahí podemos ver que de repente el vientre se refiere al estómago también, ¿verdad? No al vientre de la mujer específicamente, porque Juan no era mujer, ¿verdad? Y estaba refiriéndose al vientre de Juan. Entonces, la palabra era dulce a la boca. Lo que Dios quiere que comprendamos y entendamos es que saber que Jesucristo es esa palabra, Jesucristo es esa palabra que se hace vida en nosotros. Es la palabra que sustenta mi vida. Eso es Jesucristo. Eso es esta palabra. Es comer esta palabra lo que nos va a dar vida. Es esa la única razón por la que nosotros debemos de venir y tomar este libro. No tomar este libro para contender, no tomar este libro para ganar peleas, no tomar este libro para venir y vamos a discutir con los feministas, con los homosexuales, vamos a discutir con los ateos, vamos a discutir con los católicos, vamos a discutir con los testigos de Jehová, con cualquiera. No. Este libro no es para contender, este libro es para darnos vida, es para saber conducirnos en nuestra vida. Esta palabra es la que nosotros debemos comer y que eso que comamos sea como miel a nuestro paladar. Que cuando nosotros abramos la Biblia, nuestro paladar y nuestra boca se nos haga agua y traguemos de lo que queremos, de lo que sabemos que es nuestra mayor riqueza, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros también debemos saber, que ahora en este tiempo muchas personas podrían decir, hermano, pero estamos viviendo en crisis, esa es la palabra que nosotros escuchamos. Ok, la palabra del Señor también menciona, ¿verdad?, que en los posteriores tiempos, ya para la venida de nuestro Señor Jesucristo, iba a haber hambre, iba a haber pestilencia, dice, iba a haber rumores de guerra, iban a haber muchas cosas que de repente ustedes ya lo han escuchado, ya han escuchado mucha palabra de eso, ya lo conocen, ya han estudiado el Apocalipsis también, ya saben mucho acerca de esto.
Pero el punto está en que para nosotros, no debe ser una tristeza y tampoco un enfoque lo que nos rodea. Lo que nos rodea debe ser nada más la señal de que debemos afianzar nuestra vida en Cristo, de que debemos comer más la palabra de Dios en nuestras vidas, de que debemos más adquirir la revelación del Espíritu Santo para saber cómo conducirnos en nuestras vidas. No importa qué edad sea la que usted tenga, si usted es un niño, si usted es un adolescente, si usted es un joven, si usted es un adulto, no importa. Dios nos trajo en este tiempo. Somos esta generación que tiene que saber vivir en este tiempo y saber aprovechar el tiempo del Señor Jesús. Ahora, viene y dice la Escritura en Mateo capítulo 4. Dice lo siguiente. Y este es un versículo que también todos lo conocemos y que todos lo hemos estudiado y aprendido y que podemos sacar muchas enseñanzas de este versículo, que dice Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de qué nos está llamando Dios a que vivamos? O sea, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos en Mateo 6, creo que está la oración modelo, que decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Entonces, el pan de cada día, el Señor Jesús les enseñó a orar así para el sustento diario también. Ajá. Pero también nosotros debemos tener el pan de cada día, que es su palabra. Su palabra es el pan de cada día para cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús les enseñaba a los discípulos a orar y decir, Señor, danos el pan de este mes, Señor, danos el pan de este año, Señor, danos el pan de este semestre? ¿Verdad? Hubiese sido necesario solo orar una vez cada 6 meses, una vez cada año o una vez cada no sé cuánto tiempo. Pero no, el Señor Jesús nos llamó a ser dependientes de Él día tras día y por esa causa, por esa razón es que les enseñó a los discípulos a decir, danos el pan de cada día. Entonces, por eso la palabra que él mismo escribió en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esa es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Más allá de la crisis que vive el mundo, más allá de que la gente diga que ya no hay frijoles, que ya no hay maíz, que ya no hay recursos para que nosotros vivamos, que estamos encerrados en un mundo en donde se va a acabar dentro de poco, se van a acabar todas las cosas, que todo el mundo está entrando en pánico, que tenemos que tener dinero, que no sabemos qué va a pasar, que toda la gente se está muriendo, que tantas cosas que pueden ver en el mundo. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Ayer compartíamos con unos hermanos una palabra que creo que está en Juan 6, que dice lo siguiente. Vamos a ver. Juan capítulo 6. Dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a él solo, y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Creo que está en otra fracción de la escritura también, la narra esta fracción de la palabra, pero lo que yo voy es que la palabra que leía ayer, no recuerdo la cita, pero sí es algo que tiene concordancia con Juan 6, que decía de que Jesús había mandado a los discípulos antes que se fueran y después vino él y despidió a la gente, dice. Y en eso empezó a soplar el viento, empezó el mar a ponerse fuerte, empezaron a temblar la barca y Jesús después se fue a orar él solo.
no estaba con los discípulos en aquel momento mientras aquella barca se estaba batiendo, mientras aquella barca estaba sufriendo daños. Y los discípulos estaban que no tenían a Jesús en la barca, porque Jesús estaba en otro lado. Ya después cuando el Señor Jesús empezó a ponerse del mar tranquilo y le vieron, y después ahí fue cuando Pedro le dijo, tuvieron miedo porque miraron un fantasma, ahí fue cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde ti. Y luego Pedro fue y empezó a ver sus circunstancias, Pedro, empezó a ver su humanidad, Pedro, y como empezó a verse a sí mismo y quitó su mirada de Jesús, Pedro se empezó a hundir, y ahí fue cuando el Señor luego le tomó su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el punto en este que les quiero hacer es que aunque pudiera estarnos pasando cualquier cosa en el mundo, yo sé que de repente no es fácil venir y decir, hermano, yo he perdido un familiar en este tiempo, ¿usted cómo me va a entender? Es cierto, yo creo que eso es una de las cosas más duras que puede haber, ¿verdad? Que alguien que nosotros amamos deje de estar con nosotros. Y aunque pase eso y pudiera pasar que usted esté padeciendo hambre o quizás usted está padeciendo la misma pandemia que pasa aquí, ¿verdad? O sea, Dios cuida de su vida independientemente. Usted me puede decir, no es lo mismo, hermano, decirlo estando sano que decirlo estando enfermo. Yo lo sé, no es lo mismo. Cuando uno está enfermo o cuando uno está padeciendo, uno se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero tengamos la mentalidad de Jesucristo. Que al igual que cuando le preguntaron por aquel ciego, cuando le dijeron, Señor, como les había comentado en una palabra anterior, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o su madre? Le dijeron. ¿O pecó este para que naciera ciego? Entonces el Señor les dijo, no es que pecó su padre ni su madre ni que este pecó, sino que este nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Puede ser que Dios le esté permitiendo a usted pasar por algo difícil, pero es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida y para que usted testifique. Yo estoy plenamente convencido que cuando terminemos de estar en todo este asunto, de toda esta enfermedad y todo esto que se ha envuelto, se ha hecho un problema en el mundo, sabemos de que hay muchas personas que van a testificar de las maravillas que Dios hizo en sus vidas, en sus familiares, en las personas conocidas, de cómo Dios sustentó sus hogares, sustentó su casa, porque siempre creyeron a Dios, porque es la palabra de Dios la que sustenta la vida de ellos, porque pueden decir ellos, cuando no miran nada de alimento, cuando vinieron y lo suspendieron de sus trabajos, cuando no tenían recursos para comprar comida, vinieron y dijeron, Dios, yo creo en tu palabra que dice que las aves no trabajan y no les falta comida, y que tú me dijiste que yo valgo más que las aves y que nada me va a hacer falta y que tú vas a proveer conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús a mi hogar, y van a testificar las maravillas que Dios hace y que van a decir, hermano, no teníamos nada y el Señor de una u otra manera se glorificaba y llevaba alimento a nuestro hogar, llevaba medicina a nuestras casas, nos proveyó de todo lo que necesitábamos para salir adelante, nos proveyó siempre. ¿Por qué? Porque la palabra es la que sustenta nuestra vida. Pero ¿qué pasa con una persona que no conoce la palabra, que no se ha afianzado de esa palabra? Una persona del mundo se va a ver envuelto en el caos del mundo y no va a venir y no va a pedir, no va a clamar a Dios de repente porque no sabe cómo hacerlo, no conoce a Dios. Mas nosotros tenemos a Cristo Jesús, que es el que sustenta nuestra vida, es el que sustenta todo nuestro ser. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, aunque nosotros pudiera hacernos falta algo, pero no solo de eso que nos hace falta como recurso vamos a vivir, sino que nosotros vamos a vivir creyendo en la palabra de Dios día tras día, afianzándonos en que solo a través de su palabra vamos a tener esa riqueza y vamos a tener vida a través de lo que está escrito aquí revelado en nosotros, que Jesucristo nos enseña día tras día cómo debemos de conducirnos en nuestra vida, y Jesucristo está aquí hoy en este momento para usted. Algo que me llama mucho la atención, nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Es que lo hermoso es que ya estas cuestiones ya habían pasado para el pueblo de Dios.
Ya ellos habían sido dependientes totalmente de Jesucristo, aunque no lo miraban así, aunque a quien miraban ellos y en quien tenían la mirada puesta era en Moisés quizá, pero ya había sucedido algo así. Es un ejemplo que ha quedado para nuestras vidas. Y eso es lo que probablemente diga en su Biblia, aquí donde dice Primera de Corintios 10. Nos vamos a ver en el versículo 1 que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, refiriéndose al alimento que ellos tenían, que era el maná del cielo. Es más, hasta hay iglesias que así se llaman, maná del cielo. ¿Por qué? Porque ellos se van a la palabra en donde nada les hacía falta, en donde nada les falta. Por eso es la palabra tan certera que dice en Salmo 23, y la versión de Dios habla hoy dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, dice. O sea, lo habla en verbo presente. Y la versión que nosotros tenemos dice, nada me faltará, ¿verdad? Si lo tenemos al Señor Jesús, lo tenemos a todos. Pero aunque nosotros todos podemos gustar de esto como gustaron ellos, que todos fueron bautizados, dice, por la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Lo mismo puede ser en nuestras vidas en este tiempo para nosotros. Pudiéramos estar nosotros escuchando esta palabra y para unos va a ser de provecho y para otros no va a ser de provecho. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre provecho y no provecho? Que unos escuchen y crean en lo que dice la escritura y otros escuchen y menosprecien lo que dice la escritura y lo menosprecien simple y sencillamente porque de repente no es la palabra que ellos consideran propicia para sus vidas en ese momento, pero no, el Señor Jesucristo nos ha mandado a que en todo tiempo escuchemos, que en todo tiempo vivamos, que en todo tiempo disfrutemos de su palabra. Y en este caso, todos los israelitas gozaron del mismo alimento espiritual. Pero dice el versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, pero ellos no entendían de que la roca era Cristo. Ellos no entendían ellos no miraban esa figura, ellos no miraban que hasta la misma ropa crecía, ellos no miraban que sus zapatos crecían, que no se desgastaban sus pies, ellos no miraban todo eso. Ellos tenían mentalidad caída, ellos tenían mentalidad desértica, porque después viene y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, no, pero dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Imagínense, podríamos nosotros estar en este momento, ahorita, viendo lo que dice la escritura, ¿verdad? Pero para unos, como les mencionaba, puede ser provecho esta palabra, pero para otros no. Pero va a depender de usted y de mí cuál va a ser el provecho que nosotros vamos a sacar. Porque no solo del pan que podemos tener en nuestra casa vamos a vivir, sino de todo lo que nosotros disfrutemos y nos deleitemos en esta palabra. Que esta palabra sea miel a nuestro paladar, como lo fue para el profeta Ezequiel, como lo fue para Juan, el apóstol, que se le reveló el Apocalipsis, como lo habíamos visto anteriormente. Que esto sea el mayor deleite para nuestras vidas y que sepamos que toda esta palabra es inspirada por Dios, como dice la misma escritura en Timoteo, creo que es primera de Timoteo 3:16, que menciona que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para exhortar a fin de que el hombre sea sabio. Y no recuerdo lo que concluye, ¿verdad? Pero es esa la finalidad de toda la escritura, que el Señor Jesucristo se revela a nosotros. Pero si nosotros venimos y no creemos en la palabra que Dios ha dejado para nosotros, no la vamos a tomar con ese gozo, no la vamos a disfrutar como esa miel, no va a ser de provecho para nuestras vidas. No sería edificante para nosotros y quedaríamos como quedaron aquellos en el desierto, totalmente derrotados, muertos. ¿Por qué? Porque no les aprovechó el vivir y el oír esta palabra, no les aprovechó. Ok, entonces,
vámonos a Juan capítulo 6. Dice, vamos a continuar viendo lo que es la palabra. Ahora, Juan aquí ya miraba al Señor. El Señor se reveló a Juan ya aquí de otra manera. Y es la manera en cómo se puede decir, la manera en cómo Dios se revela a nosotros, la manera en cómo nosotros debemos ver a Jesús también, la manera en cómo debemos asimilarla. El Señor Jesús tenía eso, que Él hablaba en parábolas y muchas de las personas no comprendían. Pero a sus discípulos, dice la misma escritura, les revelaba y les manifestaba lo que Él había querido decir con cada una de sus parábolas. Entonces, en esta fracción de la escritura de Juan capítulo 6, acababa de pasar el milagro de Dios que había hecho de multiplicar el pan y los peces. Había dado de comer a muchas personas, a más de 5,000 personas, creo que eran las que, alimentación de 5,000 personas habían estado ahí. Y creo que en este caso era sin contar a las mujeres y sin los niños. O sea, vemos de que nada les hacía falta a las personas que andaban con él. Por eso también en otra fracción de la palabra, cuando el Señor los manda, creo que está en Lucas 10, los manda a evangelizar, les dice que no lleven nada con ellos, que no lleven absolutamente nada, que donde ellos vayan, todo les va a ser suplido, ¿verdad? Entonces, ellos creían a la palabra porque la palabra era su vida, era su fuente. Entonces, antes de leer la palabra que quería leerles, vamos a ver Juan 5:39, está un poquito antes. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Imagínense, obviamente, si a usted le parece que en la escritura tiene la vida eterna, está en la total certeza. Pero si usted no cree en que Jesucristo es esa vida eterna que se debe manifestar a usted a través de su palabra, ahí es donde ya no aprovechamos. Pero yo sé que usted que ve y que usted que escucha, cree en el Señor Jesucristo y que usted cree en el que le envió también y que el Espíritu Santo mora y habita en usted. Entonces, esta escritura es la que habla y nos da testimonio de Jesucristo en nosotros. Es esta palabra que nosotros debemos deleitarnos, es esta palabra que debemos comer, es esta palabra que debemos disfrutar, es esta palabra que nos va a dar vida. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos dice de que nos va a dar vida? Porque es lo único. Aquí en el mundo simplemente estamos prestados, simplemente son un par de años los que vamos a pasar aquí. No sabemos cuánto, solo Dios lo sabe, y algunos no conoceremos la muerte quizás, porque pues, el Señor va a venir y algunos vamos a estar vivos de repente o muertos, no lo sé. Pero para los que creemos, el Señor Jesús tiene esta palabra. Sabe el Señor Jesús que nosotros aquí podemos encontrar las claves para conducirnos en nuestra vida, la palabra que sustente cada una de las vidas de nosotros. Lo vamos a encontrar aquí. Entonces, como les decía y les recordaba que acababa de pasar lo de la multiplicación del pan y los peces. Nos vamos a ir al versículo 22 de Juan capítulo 6. Juan 6:22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vemos la desesperación que tenían estas personas por encontrar al Señor Jesús. Y ya vamos a ver cuál era la desesperación de ellos que tenían por encontrar a Jesús. ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene de encontrar a Jesús? ¿Cuál es? Ahora,
Miramos aquí. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, el Señor Jesús sabía cuál era la razón por la que estos se acercaban a Él. Él conocía perfectamente que era solamente por el sustento. Él sabía que era solamente por lo que podían ellos encontrar. Puede ser que muchas veces nosotros nos acerquemos a la congregación solamente por lo que Dios nos pueda dar. Pero ¿qué nosotros vamos a tener de vida eterna si no disfrutamos al Jesús, que es el que nos puede dar todo? Es cierto, el Señor Jesús es soberano y Él es amoroso y nos ama a todos, y Él no desea que nadie de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos vida eterna. Pero Dios no quiere que le sigamos por los milagros, Dios no quiere que nosotros le sigamos por las cosas que Él puede hacer, Dios no quiere que le sigamos por la comida que nos ha dado, que nos dio y que nos dará, Dios no quiere que le sigamos por las sanidades que Él pudo haber hecho, que hace y que hará. Dios quiere que le amemos por quien es Él. Dios quiere que disfrutemos de Él y que también sigamos al pie de la letra su palabra, tal como Él lo estableció. Dios quiere que nos gocemos en Él. Dios quiere que sea esa miel a nuestro paladar y quiere revelarse a nosotros para saber cómo conducirnos en esta vida y cómo poder tener vida eterna, y también cómo compartir con otras personas de nuestra familia o ajenos a nuestra familia, que también puedan ser salvos y que puedan ser copartícipes y coherederos con Jesucristo. Él también lo quiere. Por eso el versículo 27, Él no quiere que trabajemos solamente por lo que nosotros podemos tener. Si usted no tiene trabajo en este momento, hermano o hermana, si usted está desempleado, si usted está con problemas económicos, sepa que no debe de afanarse, no debe de preocuparse por eso, aunque sé que es preocupante, yo entiendo, porque tenemos responsabilidades, tenemos cosas que suplir en nuestro hogar, y de repente usted sea el único sustento de su hogar, quizás, pero usted no debería de afanarse ni de enfocarse solamente en eso. Usted debe de trabajar por la vida eterna que permanece. De nada serviría si usted está en su hogar con muchísimo dinero en el banco, con muchísima comida en su casa que pueda tener hasta para 10 años sin que usted trabaje, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, si usted no vive la palabra de Jesucristo en su vida, si usted no disfruta del deleite de la miel de la palabra en su paladar como Cristo quiere que lo disfrute. Usted está entonces totalmente errado si solamente se preocupa o se afana por la comida que puede llevar a su hogar, por la manera en cómo Dios le puede suplir en su hogar de lo que necesita. No, usted tiene que trabajar por la vida eterna en usted. Porque al final puede ser que un familiar de nosotros sea cristiano, o puede ser que nosotros seamos los cristianos y nuestra familia no, pero a nosotros nos compete presentar el evangelio también, presentar su palabra, vivir su palabra, para que también otras personas puedan ver en nosotros al Jesucristo que se manifiesta en esta palabra, al Jesucristo que habla esta palabra. Pero eso es por lo que nosotros debemos trabajar y permanecer en Él. Entonces, vamos por el versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. O sea, esto les sacaban pecho de lo que los papás habían comido. Esto les sacaban pecho de que en el desierto habían disfrutado del alimento espiritual del cual habíamos leído en 1 Corintios 10. Es cierto, ellos comieron eso.
Ellos disfrutaron de la bondad de Dios, ellos disfrutaron de la mano de Dios en sus vidas, pero no estaban disfrutando al Dios que daba todo lo que necesitaban. Por eso fue necesario que todos ellos se murieran y que vinieran otros con otra mentalidad para sacar Dios de ese desierto a todas esas personas. Porque no basta solamente con que usted escuche la palabra, no basta solamente con que usted sea parte de una congregación en donde el Espíritu Santo fluye con dones espirituales, en donde es una iglesia muy próspera, quizás, en donde es una iglesia que ayuda a otras personas y qué bueno, porque a eso hemos sido llamados, pero no basta con compartir ese mismo anhelo con ellos si usted no aprovecha y no se deleita con el Jesucristo que predica esa iglesia o que predica o que vive la iglesia. Porque Dios quiere que usted personalmente se encargue de disfrutarlo, de conocerlo, de deleitarse en su palabra, en su presencia. Entonces el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Aquí ya les hizo la diferencia. No era Moisés que les estaba dando el alimento, porque quizás ellos tenían la mirada puesta en Moisés. Por eso Moisés, cuando iba al monte Sinaí, él no quería que fijaran su mirada en él, sino que él sabía que la tenían que fijar en Dios. Pero estos idólatras, como también puede leer usted después en el versículo 6 de 1 Corintios 10, que dice de que no seamos igual que ellos, que no seamos idólatras, que no seamos fornicarios como ellos fornicaron, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no fijar la mirada en tal vez la persona que puede llevar a usted la palabra de Dios digerida solo para que usted la disfrute. Que pudiera ser quien, su líder, su pastor, qué sé yo, pudiera ser cualquier persona a quien Dios use para llevar su palabra. Porque a nosotros nos compete también comer la palabra. A nosotros también nos compete disfrutarla. ¿Y la palabra quién es? Cristo. Jesucristo es esa misma palabra viviente en nosotros, es esa palabra de vida, es esa palabra que nos tiene promesa en la eternidad. Ese es Jesucristo. Entonces, viene y el versículo 33 es algo tan hermoso, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién descendió del cielo? Jesucristo. ¿Y quién nos da vida? Jesucristo. Entonces, por eso que ellos vienen y le dicen, y esto que ellos están debatiendo, bueno, ellos no están debatiendo, ellos estaban buscando al Señor solamente pan, y todavía aquí tienen una mentalidad de que solamente quieren esa necesidad suplida, porque le dicen en el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué estaban pensando ellos? Si yo como de este pan que descendió del cielo, nunca voy a tener hambre, porque Jesús les dijo que nunca iban a tener hambre. Entonces, yo quiero comer este pan para que nada me haga falta. No era eso lo que el Señor les estaba diciendo, sino comer a Jesucristo, sino comer la palabra que es Jesucristo, sino disfrutar a Jesucristo. Por eso en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdad? Entonces aquí yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más allá de lo que pudiéramos nosotros pensar, más allá de que nosotros pudiéramos decir, es cierto, nos da una promesa el Señor Jesús. No nos va a hacer falta comida en nuestro hogar, no nos va a hacer falta alimento, no nos va a hacer falta agua tampoco, porque nunca tendremos sed.
pero esa agua es el Espíritu Santo, ese pan es Jesucristo, esa palabra es Jesucristo en nosotros, es esa palabra la que nosotros debemos procurar vivir, es esa palabra la que nosotros debemos preocupar deleitarnos, es esa palabra más allá de que solamente nosotros pudiéramos llenarnos la cabeza en los grupos, en discipulados que muchas veces, porque pasa muchas veces, que solamente vienen y lastimosamente hubo alguien que se preparó mucho para plasmar en las enseñanzas una palabra para alimentar a otras personas, por decirles algo, pero viene y la persona que le toca dar esa enseñanza ni siquiera leyó la enseñanza, ni siquiera se preparó con eso, sino que solamente viene a recitar algo que alguien más ya había hecho para edificación de todos, pero no tiene provecho porque no creen, porque no lo ven con fe, porque no disfrutan eso, porque no están disfrutando esa palabra que están impartiendo. Y el Señor Jesús no quiere que solamente pensemos en que nunca vamos a tener hambre y que le digamos, Señor, dame de ese pan. No, el Señor Jesús quiere que comprendamos, que entendamos que si tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Que como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero si nosotros solamente nos llenamos por llenarnos o solamente porque digan, oh, ¿cómo sabe? O porque, va por el tercer nivel de algún discipulado, porque ya tiene 7 años siendo maestro de discipulado, porque él es el encargado de hacer las oraciones, él es el encargado de intercesión, él es el encargado de alabanzas, qué sé yo, él es encargado de predicar. No, sino que vivir lo que predicamos es lo que Dios quiere. Vivir esta palabra, vivir la fe que profesamos, vivir a Jesucristo, comer esta palabra, disfrutarla, que sea como esa miel que cuando abramos la Biblia nos dé sed por conocer más. Es eso lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa sed. ¿Para qué? Para que venga Jesucristo y sacie esa sed en nosotros, para que venga Jesucristo y sacie, esa hambre que nosotros podemos tener de su palabra. Es eso lo que el Señor Jesucristo quiere que comprendamos, quiere que entendamos. Hermanos, amados, busquemos la palabra de vida eterna. Busquemos deleitarnos en el Dios que ha hecho que nosotros podamos disfrutar esto, en el Señor Jesús. En el Señor que dejó todo esto escrito para que nosotros vivamos, para que nosotros sepamos que somos ministros competentes y que nuestra competencia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, que es Dios quien ya nos justificó, es Dios quien ya pagó por adelantado por todas nuestras faltas, por todos nuestros delitos, por todas las cosas malas que nosotros pudimos haber hecho, pero que si disfrutamos de su palabra vamos a tener vida. ¿Por qué? Porque si vivimos en Cristo, como decía en la palabra anterior que habíamos visto el sábado pasado, que el que conoce a Dios, el maligno, no le toca. Y creo que está en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 dice, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero si usted se lleva más escuchando las cosas del maligno del mundo, más escuchando al mundo que escuchando de Jesús, más leyendo al mundo que leyendo a Jesús, que de repente hay personas que se ponen más a leer el periódico, por ejemplo, que lo que pueden leer la escritura. Hay personas que se ponen más a leer lo de sus clases de seculares que lo que pueden leer de la escritura. Hay personas que se ponen a escuchar más las noticias que lo que escuchan la escritura. Y no, debe ser
que nos debemos de llenar, debemos de comer de la palabra, que esta es la que tiene vida. Porque la otra palabra que pudiéramos escuchar, si la llegamos a comer, esta palabra nos va a enfermar, va a provocar depresiones, va a provocar enfermedades, va a provocar escasez, va a provocar muchas cosas que no nos gustaría a nosotros que tener, ¿verdad? Entonces, amado hermano, que su deleite y su amor por la palabra crezca día tras día, y que no busque a Jesús solamente por los milagros que Él pudiera hacer en su vida, sino que busque a Jesús porque Él es Dios y porque Él dice y prometió que nunca tendríamos hambre y que nunca tendríamos sed, y creer en su palabra, creer en que su propósito es y será siempre para bien en nosotros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más grandes que los nuestros, y que solo a través de Él vamos a poder cumplir ese propósito y esa comisión con la cual fuimos enviados cada uno de nosotros. Le voy a pedir que donde está, cierre sus ojos, hermano. Que en este momento, en este tiempo, usted permita al Padre ministrar su vida. Que quizás esta palabra puede ser solamente un recordatorio de lo que debe ser su deleite. Que solamente debe ser un recordatorio de las cosas que Jesucristo está haciendo en su vida, de que es un recordatorio de lo mucho que nos ama, de lo mucho que Él anhela estar con nosotros, de lo mucho que Él quiere que nosotros aprendamos sus misterios para poder conocerlo y para poder tener esa vida en Cristo, esa vida eterna en Jesucristo. Padre, yo bendigo, Dios, a cada uno de los hermanos con los que estamos aquí, Dios, en esta tarde. Señor, yo los bendigo con tu bendición, Padre. Como tú nos has dicho que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, Señor. Padre, que podamos entender, Señor Jesús, que es a través de Jesucristo que tenemos esa vida eterna. Es a través de Jesucristo que tenemos, Dios, esa esperanza de gloria, esa esperanza que tú vendrás y que reinarás con nosotros, lo que estemos preparados. Es a través de tu palabra, Señor, que vamos a encontrar la manera como conducirnos en nuestras vidas, a donde quiera que nosotros vayamos, Señor, y en el momento o circunstancia que nos encontremos, Dios. Yo te pido, Señor Jesús, que cada uno de mis hermanos, Dios, pueda madurar en ti, que pueda dejar atrás todo lo que les puede estorbar, que pueda dejar atrás sus malos caracteres, que pueda dejar atrás sus malos pensamientos, que pueda dejar atrás, Dios, esas malas actitudes con las cuales de repente en otro tiempo vivían, Dios, que no traigan a la iglesia, Señor Jesús, a sus vidas el carácter que tenían en el mundo, Padre, sino que puedan disfrutar de ti, que puedan ser moldeados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque nos atraes a ti, Señor. Gracias por amarnos como nos amas, Dios. Gracias por darnos en Cristo todas las cosas, Dios. Oh Jesús. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Así es, Dios. Tu amor es lo que nos sostiene, que nos envuelve. Es ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Es ese amor que no es egoísta, Dios, para con nosotros. Es ese amor que espera que te amemos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados y amadas hermanas. Bendiciones.